Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis súper bien. En este vídeo os quiero hablar un poquito de la trayectoria profesional que he tenido hasta ahora, porque en un vídeo no muy lejano, bastante reciente, alguien me preguntó si yo estaba trabajando donde trabajaba en recursos humanos por estar estudiando psicología. Y creo que a raíz de ahí me pareció interesante a lo mejor haceros un vídeo enfocado más a mi trayectoria profesional, sobre todo de la última década. Yo tengo ahora mismo 33 años y la carrera de psicología la empecé con 31. Y en mi canal sí que podéis encontrar algún vídeo hablando de la motivación más en cuanto a hobby o la parte emocional de estudiar psicología, los porqués en ese sentido, pero no tanto de la parte más enfocada a la carrera profesional, que también hay una parte de ello, ¿no? En mi motivación para estudiar psicología, ya teniendo cierta edad y teniendo ya unos estudios previos, aunque no una carrera como tal. Entonces, creo que puede ser buena idea, sobre todo para aquellas personas que también profesionalmente, aparte de emocionalmente, sientan que quizá no están en el sitio en el que quieren estar o habrían querido estar a nivel profesional, que tengan esa incertidumbre, que aún no se hayan decidido por estudiar o no una carrera con ciertas edades. Y creo que puede ser un vídeo que os puede servir y que ojalá haya gente que se sienta identificada y decida retomar sus estudios en la medida de lo posible y empezar a pensar en hacer un cambio en el ámbito profesional, si es lo que desean realmente hacer. Así que no me enrollo más. Sé que es un vídeo que a lo mejor no interesa a muchísima gente, pero bueno, creo que puede estar interesante traerlo al canal. Y además hace poquito he tenido un pequeño cambio en mi trabajo que creo que también estaría bien comentároslo. Y, y nada más, vamos allá. Os voy a explicar un poquito desde el principio todo. Antes de nada, y como muchos otros vídeos que hago, no tengo ningún tipo de guión. Me he sentado simplemente a hablar de mi libro, en este caso. A quien no le guste, pues puede ir pasando a las partes concretas que quiera escuchar, y a quien no, pues le invito a hacerse un café, un té y pasarse un ratito de su mañana o de su tarde pues escuchando el vídeo, porque tampoco va a ser excesivamente corto. Y bueno, digo que no va a ser excesivamente corto porque yo la verdad es que he trabajado en muchos sitios diferentes. Desde que pues me saqué mis estudios he tocado muchísimos ámbitos, ¿vale? Entonces os los voy a explicar de manera muy resumida, pero para que se entienda un poquito, ¿no?, el por qué decidí a mis 31 empezar a estudiar psicología definitivamente y al fin. Entonces, primero de todo, yo cursé la ESO, después cursé bachillerato de humanidades, hice latín, hice griego. Como comprenderéis, las mates pues no han sido nunca lo mío y por eso decidí precisamente ir por esa rama. Sí que es verdad que a día de hoy entiendo el por qué las matemáticas no eran lo mío, y es que yo sacaba muy buenas notas en todo, la verdad, y en matemáticas siempre las solía aprobar pues con un 5 y no mucho más. En mi caso yo creo que al final es porque tengo ansiedad matemática, que eso es un término que podéis buscar, ahora no me voy a enrollar mucho a hablar de él, pero básicamente cuando en la infancia sufres una presión muy fuerte por parte incluso del profesorado en algún momento o cosas así, y tienes experiencias un poquito traumáticas con eso, en exclusiva con esta asignatura, es probable que después tengas un bloqueo y que realmente no sea que se te den súper mal, simplemente que es como que las vas dejando de lado porque dejan de interesarte por completo, porque les tienes incluso miedo, etcétera. Hay mucha gente que le pasa esto y no lo sabe, y después cuando a lo mejor le toca trabajar realmente con números se da cuenta de que no tiene un problema de como puede ser la discalculia o cosas así, sino simplemente que se bloquea y no puede razonar rápidamente con el problema que tiene delante. Entonces, yo por eso hice humanidades, pero no significa que lo que más me guste a mí o lo que más me haya gustado a mí siempre han sido las asignaturas relacionadas con las letras. Sí que es verdad que he tenido siempre mucha facilidad con las lenguas, que me gusta, que de hecho de pequeña yo escribía poesía, siendo muy pequeña, y se me daba bien, pero no significa que fuera pues lo que más me gustaba del mundo, ni muchísimo menos.
De hecho, cuando yo era adolescente y empecé a tener mis primeros problemas con la ansiedad y la hipocondría, que esto me gustaría explicároslo en un vídeo aparte porque es un poquito más extenso, yo me empecé a dar cuenta de que sí que es verdad que tenía bastante curiosidad, vamos a llamarlo así, por el ámbito de la salud, un poquito, ¿no? Pero obviamente por mi cabeza en ningún momento pasaba a estudiar nada relacionado con ciencias porque claro, yo en eso iba a ser malísima y no iba a poder, iba a ser incapaz. Así es como me sentía yo. Entonces decidí pues seguir mi caminito de las letras y cuando cursé bachillerato y aprobé la selectividad decidí apuntarme para estudiar turismo y dirección hotelera. A todo esto yo a los 16, 17 ya había empezado a hacer algunos trabajos como promotora, que esto evidentemente lo hacía días muy sueltos y cobraba solamente ese día trabajado. A lo mejor pues promocionando unos cereales, promocionando una marca de agua, incluso tuve que hacer una vez, promocionando en ropa interior, que ahora no diré, o sea, tiendas de ropa interior y pijamas y tal, que ahora no diré el nombre tampoco, repartiendo flyers. Entonces yo pues bueno, ahí me ganaba mis cositas, ¿no? Esos fueron mis primeros trabajos y estuve un tiempo pues haciendo estas cositas mientras seguía estudiando. Entonces, cuando yo acabé bachillerato, como os decía, y aprobé la selectividad, ya me metí a hacer turismo y dirección hotelera. Pero bueno, era una carrera que costaba bastante dinero en su momento, me lo estaba pagando mi madre y tampoco nuestra economía era para tirar cohetes en esa época, entonces era bastante complicado, ¿no? Hacerse cargo de ello. Yo me sentía mal por ello y además cuando empecé a ir a clases me di cuenta de que no me interesaba nada de lo que estaba escuchando, que simplemente me había metido ahí para hacer una carrera sí o sí y ya está. Pero cada día que pasaba y me iba sintiendo más desmotivada y encima era algo que repercutía mucho en la economía de la casa porque al final era un importe grande de matrícula a pagar cada año. Entonces decidí, antes de finalizar el primer año, dejarlo. Me di de baja y ahora tocaba ponerse a pensar qué era lo mejor para mí en ese momento. Y tuve un muy buen consejo de un familiar muy cercano que me aconsejó pues hacer un grado superior para no estar parada, empezar ese septiembre ya el grado superior y mientras estaba haciendo ese grado superior plantearme qué querría hacer yo después, qué carrera, etc. Pero teniendo algo un poquito seguro para también poder empezar a trabajar de ello, que no fuese algo excesivamente mal pagado, con lo que pudiese yo pedir un mínimo de trabajo estable y demás, y así pues poder tener yo también mis posibilidades de trabajar y pues pagarme la carrera que yo quisiera, ¿no? Entonces lo que hice fue meterme a un grado superior, que el grado superior fue el de Administración y Finanzas. Este grado superior lo cursé en 2 años, evidentemente, y muy bien, me abrió las puertas a poder trabajar de administrativa, de auxiliar administrativa al principio, en algunos sitios. La cosa está en que fue una época cuando yo me saqué el grado superior en la que costaba muchísimo, muchísimo, muchísimo encontrar empleo. Entonces fue difícil encontrar empleo de administrativa y me iban saliendo contratos temporales, pero a su vez, mientras no me salía trabajo en esa categoría profesional, pues intentaba coger lo que me saliese para poder trabajar, ganar currículum, ganar experiencia, porque después en los sitios no te querían tampoco si no tenías una cierta experiencia, entonces era difícil decir que no a algo. Así que yo, así muy resumidamente, en un impasse de 4 o 5 años estuve trabajando como cajera en supermercados, varios, en reponedora en supermercados también, tuve contratos también de administrativa, pero a modo de becaria, cobrando muy, 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 muy poco y eso sí, te pagaban pues alguna formación adicional, que también me fue muy bien, pero teniéndome que desplazar a 1 hora de la localidad donde vivo, gastando en transporte público y la verdad es que era duro porque no veías que te pudiese llegar algo estable
con lo que poder pues realmente asentarte y entonces ya pensar en qué querías estudiar más adelante. Yo al final era una persona muy joven, con 21 años, que tenía toda la vida por delante, como quien dice, pues para plantearme realmente qué quería estudiar, ¿no? Entonces, bueno, estuve así hasta que finalmente también he trabajado, perdón, en tiendas de animales y, y en bancos haciendo suplencias puntuales en caja, ¿vale? Entonces, como podéis ver, yo he hecho de todo, me he levantado a las 4 de la mañana para ir a trabajar haciendo fuerza física literalmente en los almacenes, es decir, bueno, he trabajado en muchos sitios y eso también te hace valorar mucho después el encontrar cositas un poco pues mejores, ¿no? Entonces, a eso de los 25 me quedaba muy poquito para cumplir 26 años. Tuve la oportunidad de hacer una entrevista de trabajo para trabajar en una gestoría en la localidad de al lado de donde resido, incluso actualmente. Y la verdad es que al principio me contrataron a media jornada, entonces me dijeron que con el tiempo, perdón, si se escuchan rascadas son mis gatas que quieren entrar, pero no les dejo porque si no es imposible grabar. Pues eso, entonces al final cogí el trabajo a media jornada con la promesa, por así decirlo, de que pues en unos meses, como era una empresa familiar pequeña pero que estaba creciendo bastante rápido, seguramente me ampliarían el contrato y además entraba fija, era mi primer contrato fijo, después de haber estado trabajando en un montón de empresas. De verdad, no lo nombro todo ni os digo exactamente todo el recorrido porque fueron tantos cambios que tuve en esos, pues de los 20 a los 25, finales de los 25 años, que me extendería demasiado y al final el resumen es que he trabajado en muchísimos sitios diferentes y he visto de todo, también me han tratado mal, bueno, he vivido de todo. Entonces yo os lo resumo y me centro básicamente a partir de los 25 en adelante, que es cuando ya mi cabeza empieza a ponerse en su sitio y a decir, vale, creo que lo que quiero estudiar es esto. Entonces entré en la gestoría y muy bien, al principio súper bien, yo estaba muy feliz, me sentía realizada, sentía que había encontrado un sitio en el que podía incluso ir aprendiendo, pero muchísimo, aprendí muchísimo del tema laboral sobre todo, y ahí empecé a pensar en hacer pues algunos cursos, ¿no?, del tema de recursos humanos, bueno, psicología de las organizaciones, todo esto, ¿vale? Y estuve trabajando como técnico laboral, sobre todo con la realización de contratos, nómina, etc. Trabajaba sobre todo con productoras audiovisuales que hacían rodajes y bueno, pues dábamos de alta a los trabajadores. Era un trabajo muy dinámico que me gustaba mucho. Y estuve muy bien los primeros años, pero al tercer año y medio, ya llevaba casi 4 años, una serie de cosas empezaron a cambiar en la empresa y yo empecé a sentirme con un burnout increíble. Yo empecé a estar muy cansada, me costaba muchísimo ir a trabajar, tenía un nivel de estrés súper alto, notaba que tampoco ese nivel de responsabilidad que me estaban dando se estaba viendo pues económicamente en ese momento, ¿no? Valorado, sí había valorización de otras formas, pero bueno, yo al final ya tenía una edad, yo quería mudarme a vivir con mi pareja y no tenía la posibilidad porque tampoco estaba pues cobrando tantísimo, ¿no? Y veía que tenía otras personas a mi alrededor que trabajaban en el mismo ámbito y cobraban un poquito más. Entonces simplemente yo no fue por nada malo, pero quise pues abrir un poco la mente y ver qué podía hacer para trabajar en otro sitio, a ver qué oportunidades se me ofrecían. Y entonces pues vi una oferta de trabajo, no voy a decir dónde es, pero es, bueno, es en sanidad. Y vi que se podía trabajar pues en recursos humanos y yo como ya había hecho un posgrado que me había pagado precisamente la gestoría, que había durado un año
y era del ámbito de los recursos humanos y relaciones laborales, dije, pues mira, creo que ahora es el momento perfecto, ya he cursado esto y me puede venir muy bien pues conocer este ámbito y empezar a entrar en el mundo de los recursos humanos, ¿no? Entré y bueno, hasta ahora es ahí donde estoy trabajando. Por eso quería deciros que no es que yo esté trabajando en recursos humanos gracias a estudiar psicología, sino que ha sido un poco al revés. Yo ya empecé a trabajar en recursos humanos y ahí fue cuando ya dije, ahora, hace 2 años, es el momento de empezar a estudiar la carrera de psicología, porque me he dado cuenta, ya no solamente en el ámbito pues más personal, de la motivación de estudiar psicología, que ya lo he explicado en algunos vídeos, sino que también me di cuenta que profesionalmente seguramente iba a ser lo que mejor se me diera, enfocar pues mi carrera al trato con las personas, ayudar a las personas, a incluso hacer un poco de investigación. Me gusta bastante el tema de la gestión del talento, pues llevar el tema de las entrevistas y demás. Que todo esto hasta ahora no lo he hecho, pero en principio a partir de ahora sí que va a ser así, porque voy a cambiar un poco, digamos, de departamento y entonces me voy a enfocar un poquito más en la selección de talento, que es algo que yo quería. Dentro de la psicología lo que a mí más me gusta no es la parte de organización, de empresa, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que dentro de lo que es mi profesión, lo que ya tengo de currículum y la experiencia que tengo en recursos humanos, creo que lo que más me va a gustar va a ser esto. Y mientras tanto, mi idea es seguir sacándome la carrera, evidentemente, y poder aspirar a trabajar más en algo pues relacionado con la psicología. Mi consejo a todo esto y a todo lo que yo os estoy explicando es que realmente cuando os deis cuenta de que ha llegado el momento de estudiar algo y estáis dudando mucho de si hacerlo o no, lo mejor que podéis hacer es hacerlo. Si después lo dejáis, no pasa nada, va a ser un dinero que no vais a recuperar, eso es así, pero siempre podéis empezar poquito a poquito, matriculándoos de una asignatura, de 2. ¿Y por qué digo esto? Porque yo había llegado a un momento en mi vida en que no me sentía realizada en el trabajo. Mi mente estaba en otra parte continuamente y no podía ni siquiera dar el 100% porque yo notaba que lo que estaba haciendo no me interesaba nada, en lo más mínimo. Y si eres una persona ya que de por sí eres inquieto o inquieta, te gusta saber sobre otros temas, no eres una persona que vaya al trabajo y tenga esa capacidad de enfoque al 100% en lo que está haciendo, aunque le dé absolutamente igual o no le guste lo que esté haciendo. Os animo de verdad a que, da igual la edad que tengáis, que os pongáis a ello, a buscar información, podéis enviar un montón de solicitudes a universidades diferentes, preguntar, hablar con personas, que yo también lo hice esto, con personas que hayan estado tiempo atrás dudando entre si cursar una carrera a cierta edad o no, para compaginarlo con su vida, con su trabajo, etc. Y así poder sacar conclusiones un poco más acertadas y no tan subjetivas de lo que sería pues estudiar a cierta edad. Creo que de verdad es lo mejor que podéis hacer. Yo a día de hoy sigo diciendo que es una de las mejores decisiones que he tomado, el cambiar mi perspectiva, el estudiar lo que realmente yo quería estudiar. Psicología es una carrera que yo he querido estudiar desde adolescente prácticamente, por motivaciones personales, y no ha sido hasta que he empezado a trabajar y he estado en tantos sitios diferentes trabajando. Lo he pasado fatal, también lo he pasado muy bien, pero ha sido trabajando cuando realmente me he dado cuenta de lo que quiero hacer con mi vida. Y eso es algo que le pasa a muchísima gente, porque cuando salimos de bachillerato o cuando salimos de la ESO, ¿vale? Gente que no quiere hacer bachillerato porque no quiere hacer carrera, estamos muy perdidos y muy perdidas, somos muy jóvenes, es muy difícil saber qué quieres hacer. Y hay muchos casos en los que los mismos padres son los que les dicen a los hijos, pues mira, haz esto. Y los hijos van sin más, pero después cuando tienen 30 años y están trabajando de ello, dicen, ¿qué he hecho? Y es que no me gusta lo que estoy haciendo. Es que yo necesito hacer otra cosa. Y también hay casos en los que realmente no tienen ni idea de qué hacer, pero a medida que van trabajando en sitios distintos
y van viendo pues qué es lo que mejor se les da, qué es lo que menos les importa pasar tiempo haciendo, por ejemplo, es cuando se dan cuenta de que pues quizá escogieron mal y tienen que cambiar de profesión o tienen al menos que intentarlo. Y lo bueno de todo esto es que actualmente estamos en un momento socioeconómico que también es importante en este ámbito, porque antiguamente sí que es verdad que lo normal era entrar en una empresa y fidelizar al máximo tu relación con esa empresa, quedarte ahí, no mover un dedo y jubilarte. Pero hoy en día, y menos mal, esta cultura, que además se ve mucho aquí en España y en otros países si viajas no la ves tanto, de que si cambias de trabajo es muy raro, que los currículums quedan muy mal si ponen que has estado en 3 sitios distintos en menos de 10 años. Esta cultura está progresando y es verdad que ya la gente pues no se conforma con absolutamente todo y tampoco se fideliza tanto con la empresa, y a la vez también al revés, es decir, el empresario tampoco te propone una fidelidad máxima, y si por cuestiones estratégicas tú tienes que ir fuera, vas a ir fuera de esa empresa. Entonces tengamos muy en cuenta esto, que a día de hoy sí que es verdad que es como que no se penaliza tanto el moverte de sector o buscar pues otras alternativas, y creo que esto es muy bueno y tenemos que aprovechar esta oportunidad que tenemos hoy en día, que antes no se tenía, de abrir un poco nuestra mente, aceptar lo que realmente queremos hacer, que eso es un paso muy importante y que cuesta mucho darlo a determinadas edades cuando ya estamos asentados y lo tenemos prácticamente todo hecho, y hacer un cambio y ya está, y sea como sea vas a aprender. Entonces creo que bueno, que era necesario que os explicase un poquito pues mi trayectoria, cómo había llegado hasta aquí, la motivación que yo he tenido para estudiar psicología, no solo emocional sino también a nivel profesional, y animaros muchísimo a aquellas personas que os lo estáis planteando. Y ya está. Si queréis, y he pensado también para otro vídeo, como este ha sido sin guión y un poco así hablando de pues cómo he llegado a dónde he llegado, ¿no?, a este momento de mi vida, me gustaría que pues me hicierais preguntas sobre este tema en cuestión, y así yo también pues me puedo apuntar todas esas preguntas y haceros un vídeo de respuestas, que creo que a lo mejor pues os puede interesar más que yo aquí divagando un rato sobre mi libro. Así que decidme si os interesaría. También tengo que prepararos un vídeo sobre el inicio del semestre, del tercer semestre, que ya estoy a tope, ya estoy haciendo las primeras PECs. Y me gustaría también mucho leer qué cosas queréis ver de cara a este tercer semestre, si os gustan los vídeos que os he hecho en los semestres anteriores respecto a la UOC, la organización, el hacer las PECs, preparar los exámenes. Y si tenéis alguna idea de algo de lo que no hayáis visto en el canal sobre la UOC, pues también me encantaría saberlo, por favor. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de ayuda. Cualquier cosita me lo dejáis en la cajita de comentarios, y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.